En esta ocasión estaremos revisando las bases de la arquitectura de una computadora, los componentes que la integran, las señales que la controlan y los resultados que generan. Como conceptos previos esenciales, consideramos que es importante conocer y entender el funcionamiento de las máquinas de estado, ya que dentro del diseño de procesadores forman una parte importante como herramienta de control, independientemente del diseño. Entender la aplicación dentro de estos sistemas nos será de gran ayuda. Otro recurso importante son los diagramas de flujo, ya que dentro del análisis operativo nos ayudan a comprender la serie de pasos que sigue un procesador y la toma de decisiones para realizar una tarea. Y por último, el manejo de diferentes circuitos integrados y utilizando su hoja de datos para realizar una correcta conexión. Empecemos con la estructura general de una computadora y vamos a tomar ese concepto de manera muy general, definiendo que una computadora nos ayuda a realizar operaciones aritméticas y lógicas de manera rápida y eficiente a partir de una serie de instrucciones previamente programadas. Es decir, contamos con un listado de diferentes operaciones que se aplicarán al problema que le presentemos. Y si dividimos a la computadora por módulos, tenemos elementos de entrada, como pueden ser teclados o switches de diferentes tipos, sensores o cualquier elemento que genere una señal de entrada. Elementos de salida, como puede ser algún display LCD, una serie de LEDs o algún elemento que notifique un resultado proveniente del procesador central. Este elemento siendo el cerebro de operaciones. Tiene la función más importante del sistema, ya que se encarga de procesar las señales de entrada para generar una salida. Y por último, una memoria, con la cual el procesador puede almacenar y acceder a cualquier dato necesario. Existen diferentes clasificaciones de computadoras dependiendo de su arquitectura de construcción, funcionalidades, etc. Nosotros les explicaremos las computadoras secuenciales y paralelas. Esta clasificación se da gracias a la manera en que se ejecutan instrucciones y cálculos. Las computadoras secuenciales SISD, Single Instruction Stream and Single Data Stream, son de flujo único de instrucciones y datos. Trabajan de manera secuencial y en un inicio eran las más populares, ya que al utilizar el modelo von Neumann su construcción era más sencilla. Tienen un solo procesador, por lo que pueden ejecutar una instrucción a la vez. También al tener un bus compartido, pueden escribir o leer un dato a la vez de la memoria. Las instrucciones se almacenan en memorias externas, por lo que para ejecutar una instrucción tiene una serie de etapas específicas. Etapas de ejecución. Ya que estos pasos que sigue el procesador se ejecutan de manera secuencial, se deben de completar todos para poder iniciar una nueva instrucción. Traer el código de la instrucción, decodificar la instrucción, traer los operandos, ejecutar y guardar. Como ya mencionamos, las computadoras secuenciales se basan en el modelo von Neumann, en donde tenemos por un lado la unidad central de procesamiento, la cual contiene la arquitectura interna y un controlador. Y en la parte externa encontramos la memoria de datos y programas y el módulo de entradas y salidas, el cual nos conecta con el mundo exterior. Tenemos el bus de datos, en donde viajan instrucciones e información. El bus de direcciones para navegar a través de la memoria y un bus de control para coordinar todo el proceso. Este tipo de arquitectura se asemeja a la manera tradicional en que se enseña a programar, ya que el proceso serial o secuencial en que se ejecutan las instrucciones es más sencillo de entender. Sin embargo, está limitado al tiempo en que tarda el procesador en ejecutar cada etapa de la instrucción. Computadoras paralelas SIMD, Single Instruction Stream, Multiple Data Stream, y MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Dentro de las computadoras paralelas encontramos estos dos tipos, de flujo único de instrucciones, múltiple flujo de datos, y múltiple flujo de instrucciones y datos. Las características más atractivas de estos sistemas se basan en implementar un mayor número de procesadores independientes entre sí, que comparten datos para ejecutar una instrucción. Es muy común ver en este tipo de arquitecturas varios componentes repetidos, y será deber del programador dividir el problema en varias partes y distribuirlo entre los diferentes procesadores. La posibilidad de escalamiento reduce el costo de las máquinas que incluyen esta arquitectura, ya que podríamos aumentar el rendimiento simplemente agregando más procesadores, sin necesidad de rediseñar una computadora con un sistema único. Ahora, el hecho de duplicar el número de procesadores no garantiza que el rendimiento sea el doble,
ya que surgen nuevos problemas de coordinación entre ellos. La respuesta final del sistema está condicionada a que todos los procesadores hayan concluido con su parte. La programación paralela es más compleja, pero bien ejecutada ofrece beneficios a la hora de realizar una sola tarea en menor tiempo, o un mayor número de tareas en un tiempo dado. Aquí encontramos diseños con arquitectura hardware, ya que es común hacer lecturas y escrituras tanto en memoria de datos como de instrucciones. En el lado de la unidad central de procesamiento tenemos la arquitectura interna y el controlador, y en el lado externo tenemos la memoria de datos y memoria de programas y el módulo de entradas y salidas que nos comunica con el exterior. Contamos con buses independientes tanto para datos como instrucciones, con lo cual podemos trabajar de manera simultánea y un bus de control general para todos los módulos. Vamos a ver las características particulares de la arquitectura paralela SIMD. Incluye en su diseño varios procesadores que ejecutan la misma instrucción, pero cada uno cuenta con un flujo de datos independientes. Es decir, todos reciben las mismas órdenes de la unidad de control, sin embargo, cada uno trabaja con un grupo de datos diferentes. Esto nos da la posibilidad de manejar grandes vectores y matrices de datos en tiempos cortos, por lo que obtenemos la capacidad de conseguir paralelismo a nivel de datos. En este ejemplo se incluye una única unidad de control y 3 procesadores. El flujo de instrucciones se reparte de igual manera a cada procesador, y diferentes flujos de datos de entrada ingresan a cada uno, generando así un flujo de salida por cada procesador. Aunque parezca que los procesadores son independientes, sí existe la posibilidad de compartir información o datos intermedios, por lo que la comunicación se puede lograr si la memoria es compartida, es decir, existe un único espacio de memoria en donde los procesadores almacenan los diferentes resultados. O si la memoria es distribuida, cada procesador cuenta con memoria propia, por lo que la comunicación se logra a través de una red de interconexión, en donde para intercambiar datos, el usuario debe conocer dónde están alojados y moverlos de manera explícita. Dentro de las ventajas de esta arquitectura encontramos que destaca su manejo de vectores de datos, y dentro de ciclos for son eficientes, manejando arreglos de datos. Desventajas tenemos que las instrucciones de salto o condicionales no se pueden ejecutar de manera paralela, ya que solo contamos con una unidad de control. En sentencias tipo case presenta un bajo rendimiento con un factor 1/p, donde p es el número de bloques de case, y en ciclos while el dato de un procesador puede encontrar la condición de salida antes que otro procesador, por lo que se tiene que deshabilitar y esperar a que todos cumplan con dicha condición de salida. Arquitectura MIMD. Este tipo de arquitectura multiprocesadores permite ejecutar diferentes instrucciones con diferentes flujos de datos, por lo que entregan un gran poder de cómputo, por lo que el rendimiento global consta de la suma de rendimiento de cada procesador. La manera en que opera esta arquitectura consiste en dividir un problema en varias tareas independientes. Para lograr esta autonomía, cada procesador cuenta con su propia unidad de control. En este caso tenemos 3 procesadores, cada uno con su unidad de control, flujos de instrucciones distintos y flujos de datos de entrada independientes para cada procesador. Al igual que la arquitectura SIMD, los procesadores pueden mantener una comunicación a través de memoria compartida o una red de interconexión. En memoria compartida, el procesador 1 escribe un dato en una localidad de memoria conocida por el procesador 2 y el procesador 2 procede a leer dicha localidad. Si el dato necesita ser leído en múltiples ocasiones por los diferentes procesadores, se almacena en la memoria caché. Esta memoria interna es de alta velocidad y de baja capacidad, por lo que los datos son temporales, pero el CPU tiene acceso directo a esos datos, por lo que no pierde tiempo buscándolos. En el caso de la escritura, se tiene que implementar un mecanismo de sincronización, con lo cual los procesadores pueden acceder a las zonas de memoria compartidas sin que exista un conflicto. En el caso de la comunicación a través de una red de interconexión, a cada procesador se le asigna un espacio de memoria, además que cada uno cuenta con su propia memoria caché. La comunicación para envío de datos entre procesadores se puede dar de 2 maneras, con enlaces físicos que permitan intercambio de datos en cualquier instante, o una comunicación de múltiples etapas en donde se disminuye el número de enlaces físicos. Y para lograr la comunicación entre procesadores que no tengan conexión directa,
se debe crear una ruta a través de procesadores intermedios. Veamos las diferencias entre la arquitectura SIMD y la arquitectura MIMD. En el caso de SIMD requiere menos hardware, ya que solo utiliza una unidad de control. En MIMD, cada procesador tiene su propia unidad de control. En SIMD necesita menos memoria. Una sola copia del programa es necesario para operar. En MIMD necesita más memoria para cada uno de los programas. Es adecuado para aplicaciones que requieren ejecutar las mismas instrucciones sobre un gran número de datos. En MIMD puede ejecutar tareas distintas al mismo tiempo o emular un procesador SIMD mediante mecanismos de sincronización. En SIMD necesita menor tiempo para comunicarse con los procesadores vecinos, dado que posee un reloj global. En MIMD, para comunicarse, es necesario utilizar mecanismos de sincronización. SIMD es más costoso, ya que se requiere diseñar un microchip con arquitectura especial. En el caso de MIMD es más barato, ya que se pueden construir usando computadoras convencionales de propósito general. Analicemos la estructura básica de una computadora. Una computadora se compone de una serie de módulos que trabajan entre sí para ejecutar una tarea. Cada uno de estos módulos posee una arquitectura interna diferente, por lo que su estudio es realmente extenso. Nosotros les vamos a presentar las generalidades y funciones principales de módulos que encontramos en la mayoría de los diseños y que forman las características básicas de una computadora. Tenemos 5 módulos en la arquitectura interna que son esenciales: la unidad de control de la computadora, la unidad de procesos aritméticos, la unidad de control de programa, los registros internos y la unidad de control de interrupciones. El bus de datos interno donde viajan instrucciones e información y el bus de control para sincronizar operaciones. El buffer de datos e instrucciones y el registro de direcciones nos conectan con la arquitectura externa en donde encontramos a la memoria de datos y programas y el módulo de entradas y salidas que nos conecta con el mundo exterior. Esto a su vez interconectado con buses de datos externos y buses de control externos. Ahora vamos a explicar las características de cada módulo. La unidad de control de la computadora se encarga de enviar señales de control a los demás elementos de la computadora. Es el que orquesta todos los módulos y decide cuál prenderse o apagarse y con qué secuencia. De este módulo destaca el secuenciador, el cual recibe la instrucción en ensamblador y es capaz de decodificarlas generando una serie de microoperaciones, las cuales son señales que se envían a todos los módulos internos y externos de forma coordinada. La instrucción que recibe por la entrada D proviene de 3 lugares diferentes y un multiplexor es capaz de elegir la que corresponda. Después, el secuenciador genera una dirección de memoria para realizar los saltos dentro de la memoria que contiene el microprograma. En la localidad que esté apuntando encontramos 2 aspectos importantes: las señales de control encargadas de activar o desactivar los módulos internos y externos propios de cada microinstrucción están disponibles en la sección de salidas, y el estado actual en el que se encuentra nuestra máquina de estados lo tenemos en la sección de liga, la cual al conectarse con las entradas de la arquitectura nos generan la dirección al siguiente salto, por lo que el secuenciador genera un salto dentro de la memoria para ejecutar otra microoperación. Veámoslo de la siguiente analogía. Queremos preparar una ensalada, sin embargo, no podemos realizarla en un solo paso. Debemos descomponer esta tarea en pequeños pasos más sencillos y conocidos para poder realizarla. Y en cada paso existe una serie de acciones que deben ocurrir para completarlo. Por ejemplo, si queremos preparar los ingredientes, debemos de comenzar seleccionándolos, lavándolos, cortándolos, etc. Son pasos que pudieran pasar desapercibidos, sin embargo, son necesarios para completar dicho paso, y esto ocurre con todas las etapas. De manera similar, el generador ciclo máquina o unidad de control recibe la instrucción y coordina todos los módulos de la computadora para realizar una serie de pasos o instrucciones. La unidad de procesos aritméticos, también conocida como unidad aritmética lógica o ALU, es el responsable de realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas básicas: sumas, restas, operaciones lógicas como AND, OR, XOR, negaciones, entre muchas más. Tiene diferentes entradas de datos que son seleccionadas a través de un multiplexor.
y estos datos son los operandos que utilizará para realizar la operación que se seleccione a través de las líneas de instrucción, las cuales establecen la operación aritmética o lógica que se va a realizar. La unidad de control de programa. Esta se encarga de calcular la dirección de memoria en donde se encuentra la siguiente instrucción a ejecutar. Todos los registros importantes, el contador de programa PC, que contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción, y el apuntador de pila AP, que sirve para almacenar una dirección cuando ocurre una subrutina, es decir, cuando el programa ocurre un salto que nos manda a otro punto, almacena la dirección en la que se encontraba, con la finalidad de que regrese justo a ese punto, una vez que la subrutina haya concluido y así no se pierde en el camino de regreso. Es importante no confundir las instrucciones almacenadas en la memoria externa con las microinstrucciones que se encuentran en la memoria del generador ciclo máquina, ya que las instrucciones de la memoria externa implementan una serie de estas microinstrucciones cuidadosamente diseñadas y optimizadas que se ejecutan de la manera más rápida posible para que la instrucción de máquina no sea lenta. Unidad de registros internos. Los registros sirven para almacenar una serie de bits que pueden ser datos, instrucciones o cualquier información accesible tanto para el CPU como para el usuario. Existen dos tipos principales. Los registros de 8 bits, también conocidos como acumuladores, se conectan directamente a la entrada de la ALU y contienen el operando que se utilizará. Utilizan un latch que almacena el dato proveniente de diferentes entradas de datos para evitar colisiones entre ellos. Se utiliza un transceiver o transceptor, el cual aísla el latch con el bus de datos. El otro tipo de registro es uno de 16 bits, que además de servir como acumulador, posee funciones extras. Unidad de control de interrupciones. Se encarga de manipular interrupciones externas. Una interrupción provoca que el sistema deje de hacer lo que está realizando y se enfoque en atender dicha interrupción. Cada interrupción tiene una prioridad diferente, es decir, dependiendo de su vector de dirección, una interrupción externa tendrá prioridad de ejecución mayor o menor, según sea el caso frente a otra interrupción. Más adelante veremos a detalle cuáles son dichas interrupciones. Esta unidad de control lo que hace es que recibe la petición y genera una dirección de memoria que se manda al secuenciador del GCM, y esta genera la secuencia de microinstrucciones necesarias para atender la interrupción. Ya que la interrupción genera un salto, es necesario respaldar el contador de programa para que, una vez terminada la interrupción, no se pierda el programa. Por lo que antes de realizar el salto, el apuntador de pila debe guardar dicha dirección y después ya se puede atender la interrupción. Veámoslo de esta manera. Si nosotros estamos leyendo un libro y llega un amigo y nos pide su atención, necesitamos colocar un separador en la página que nos encontrábamos para que una vez que reanudemos la lectura sepamos en dónde nos encontrábamos. En cuanto a la prioridad de interrupciones, por ejemplo, si frente a nosotros tenemos 3 personas, nuestra mamá, un amigo y un completo extraño, y los 3 nos hablan al mismo tiempo, obviamente atenderíamos primero a nuestra mamá, después al amigo y por último al extraño. Registro de estados o banderas. Este registro contiene los valores de 8 variables que indican el estado de los componentes que integran la arquitectura. Nos sirven como referencia para saber si se está realizando un cierto proceso de manera correcta, y cada vez que se ejecuta una instrucción, este registro se actualiza con nuevos valores para cada bandera. Tenemos entonces 8 bits. C indica un bit de acarreo, V un bit de sobreflujo, Z el bit 0 indica si el resultado de la última operación que se realizó en la unidad de procesos aritméticos o el valor guardado en alguno de los registros es igual a 0. N es un bit negativo, indica el signo del resultado de la ALU o el valor guardado en alguno de los registros. I es un bit de interrupción, habilita con un 0 y deshabilita con un 1 las interrupciones conectadas en la línea IRQ. H es el bit de medio acarreo. Es un acarreo de 4 bits de la ALU. Se utiliza en operaciones donde se usan números con formato BCD. X es el bit de interrupción. Habilita con 0 y deshabilita con 1 las interrupciones conectadas en la línea XIRQ. S es el bit de stop. Pone el microprocesador en bajo consumo de energía. Y estas son las 8 banderas que pueden estar disponibles en nuestro microcontrolador. Para saber cuáles están habilitadas, tenemos que revisar la hoja de datos. Máquinas de estado. Como hemos estado viendo, el procesador no trabaja de manera improvisada.
sino que sigue una secuencia de procesos para realizar una operación seleccionada. La toma de decisiones y las acciones que realiza el GCM se definen en la máquina de estados. Es una herramienta muy útil para describir la conducta de un sistema en términos de entradas, salidas y tiempos. Es decir, en base a una serie de entradas o condiciones, el sistema actúa de una manera específica, provocando un resultado o salida. Todo esto sincronizado por una señal de tiempo, por lo que el sistema es coordinado y preciso. Una segunda técnica ampliamente utilizada en diseño de sistemas digitales son las cartas ASM, algoritmo de máquina de estados. Son representaciones gráficas del mismo proceso que realiza el sistema. Comparte muchas similitudes con los diagramas de estado. La única diferencia con las máquinas de estado es que son más amigables con el usuario para entender la serie de acciones que realiza. Analicemos el proceso que emplea una computadora para ejecutar una instrucción, también llamado el ciclo Fetch, Decode, Execute. Este ciclo es de suma importancia, ya que describe la manera en que la computadora busca la instrucción a ejecutar, decodifica dicha instrucción y posteriormente ejecuta dicha instrucción para obtener un resultado. Analicemos el diseño de un microprocesador de 4 bits. Aquí tenemos que enfocarnos en diseñar el generador ciclo máquina. Este módulo genera las señales de control para todos los módulos internos del microprocesador. También necesitaremos incluir una unidad de procesos aritméticos encargada de realizar operaciones tanto lógicas como aritméticas, algunos registros y acumuladores. Es importante establecer el código Fetch, Decode, Execute de una computadora, ya que nos ayuda a establecer los pasos que realiza para traer la instrucción, decodificarla y posteriormente ejecutarla. Este es el primer paso en el diseño de las computadoras, definir qué pasos necesita realizar. Una vez que tenemos bien definido cuáles son todos los registros que vamos a utilizar y en base al código Fetch Execute, podemos empezar a diseñar nuestro generador ciclo máquina. Para esto, en una tablita colocamos todos los módulos que vamos a ocupar y en base a ceros y unos establecemos los estados por los cuales pasará nuestro procesador. Es decir, esta es nuestra máquina de estados. Tenemos 5 estados por los cuales la computadora pasará forzosamente y en base a una señal de estímulo podremos cambiar entre los estados. En este caso, si la señal es 1, podríamos pasar a el siguiente estado hasta el cuarto. Una vez que llegue aquí, la máquina permanece detenida hasta que aparezca una señal 0, donde se mantendrá en el estado 0, que es nuestro estado inicial. Esto, si lo vemos aquí en la tabla, nos va a indicar qué módulos se tienen que encender en cada estado. Es decir, en el estado 0 todo permanece apagado. Por eso es nuestro estado inicial. En el siguiente estado se prende el registro de instrucciones. Por lo tanto, aquí se almacena la instrucción proveniente de la memoria. En el estado 2 se enciende el registro de datos, se activa este buffer, se activa este acumulador, se activa un contador y se activa este otro acumulador. En el siguiente estado se activa el contador de programas, se activa este acumulador, este buffer y en el último estado solamente permanece la acumuladora y el acumulador B. Entonces, la máquina de estados nos define los pasos por los cuales obligatoriamente tiene que pasar nuestra computadora para realizar nuestro ciclo de Fetch, Decode, Execute. ¿Y qué componentes necesitamos? Bueno, pues para los registros y acumuladores tenemos el 74HC573. Este componente nos va a ayudar a almacenar un dato de 8 bits. Como sabemos, un registro y un acumulador sirve únicamente para almacenar un dato o instrucción. La memoria EEPROM, la 2764, es un chip de memoria que encontramos en nuestro simulador Proteus que nos va a funcionar perfectamente para esta operación. La unidad de control la vamos a programar en un PLD, en este caso un GAL16B8. Este componente no solo sirve para este tipo de diseño, sirve para muchísimas cosas más y los vamos a estar utilizando bastante para el diseño de circuitos digitales, el control de señales, para realizar operaciones aritméticas, lógicas, etc. Tiene muchas funciones. Este otro componente, el 74HC245, es
similar en sus características con este. Igual es un buffer de 8 bits para almacenar un dato. El contador 40192 es un contador BCD. Esto quiere decir que puede hacer cuentas de 4 bits. También necesitaremos algunos componentes como un buffer de 4 bits, algunas compuertas lógicas, un display de 7 segmentos y, muy importante, la unidad de procesos aritméticos, la ALU, en este caso la 74HC181. Que si analizamos el datasheet del componente, tenemos 4 modos diferentes de configuración. Los pines de selección S0 a S3 se encargarán de seleccionar la operación lógica o aritmética que deseemos realizar. En este caso vamos a enfocarnos en esta parte de la tabla, vamos a realizar operaciones aritméticas y estos son sus pines de configuración. El pin M tiene que estar en voltaje en bajo y el pin CN tiene que estar en voltaje en alto para poder utilizar esta tabla de instrucciones. Este es el programa de WinCouple, donde podríamos realizar la programación de nuestro PLD. Aquí definimos unas señales de entrada, esta X correspondiente a la señal de control, CLK una señal de reloj, y definimos señales de salida. Estas señales de salida van a ir conectadas directamente a cada módulo para habilitarlo o deshabilitarlo. Y aquí se define toda nuestra máquina de estados. Definimos los 5 estados, que es lo que explicamos anteriormente, y esta solamente es la sintaxis que se necesita realizar para una secuencia de estados. Una vez que ya tenemos listo todo el archivo, es necesario compilarlo, dando clic en este botón. Una vez que ya se compiló sin ningún error, ya tendríamos acceso al archivo .yed, que es necesario para programar tanto nuestra simulación en Proteus, tanto para programar nuestro dispositivo PLD. Y este es nuestro circuito. En la parte de aquí abajo tenemos la ALU conectada al acumulador B y a un buffer. Aquí tenemos el registro de datos con un acumulador A. Aquí tenemos el registro de instrucciones, el contador, nuestro chip de memoria, un selector de programa y aquí está el generador ciclo máquina. Como podemos ver, estas señales de control, que ya las definimos anteriormente, se mandan a cada uno de los módulos. RI controla el registro de instrucciones, RD el registro de datos, A controla este buffer A, B controla el buffer B, ACCA controla el acumulador A, PC controla el contador, controla este transceptor que a su vez nos deja elegir entre el selector de programa y el contador principal. ACCB nos permite controlar el acumulador B. También necesitaríamos programar nuestra memoria, ya que aquí contiene tanto instrucciones como datos. Para eso necesitamos el programa de MiniPro. Aquí tenemos almacenadas nuestras instrucciones, las cuales se almacenan desde la posición 0 hasta la 15, y los datos, que están desde la 16 hasta la 20. Ahora, estos son los que vamos a utilizar para realizar operaciones A2, 65, AA, EF y 81. De vuelta aquí en Proteus, entonces cargamos nuestro archivo en nuestra memoria y ya tendríamos acceso tanto a instrucciones como datos. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Seleccionamos alguna operación que queramos realizar y de manera automática tendríamos que tener el resultado aquí, mostrado en estos displays de 7 segmentos. Y se realiza de manera automática, ya que todas las señales de control salen del generador ciclo máquina. Por lo que a nosotros solo nos corresponde seleccionar la operación y esperar el resultado. Ahora, como tenemos almacenados los datos que vamos a necesitar en la memoria, de manera automática comenzará tomando este dato para operar y después se pasará al siguiente y al siguiente y al siguiente. Esto lo podemos detener en cualquier momento si queremos realizar la operación con cualquiera de estos datos a través de estos estados lógicos y así poder seleccionar el dato que nosotros queramos. Comencemos realizando la operación de A más B. Ahora, la operación 1001 y la 001 no son las mismas, ya que esta de aquí utiliza la compuerta OR para realizar la operación, por lo tanto es una OR. Y aquí sí realiza la operación
aritmética de A más B. Y entonces seleccionemos la 1001. Cambiamos de estado el selector de programa y tendríamos que presionar este switch. Este switch lo que hace es empezar el programa y, como vamos a ver aquí abajo, el generador de los ciclo máquina está pasando a través de todos los estados para poder realizar la operación. Una vez que concluye, llega al quinto estado, aquí se mantiene mientras que este esté encendido. Podríamos nosotros dar clic en reset y esto se reinicia de nuevo. Ahora, revisemos que esta operación esté correcta. Bueno, pues en hexadecimal A es un 10 y el 2 es un 2. Entonces 10 más 2 es 12 y en hexadecimal la C es un 12. Por lo tanto, está correcto. Realicemos otra operación y mantengamos estos dos valores. Para mantener los valores y que nuestro contador no salte al siguiente dato, tendríamos que resetear aquí el contador. Ahora hagamos la operación lógica A OR B. Seleccionamos 001 y corremos el programa. Vemos que otra vez pasa a través de todos estos estados y hasta que llegue al último. Ahora, la frecuencia de la velocidad de la máquina es bastante lenta. Esto se controla a través de esta señal de reloj. Sin embargo, la vamos a dejar así. Ahora, la OR de A y 2. Bueno, pues resulta que si hacemos la OR entre la A es un 10, ya dijimos, entonces sería así. ¿Qué resulta? Bueno, pues resulta que una OR básicamente nos permanece el valor de la A, ya que 1 y 1 es 1, entonces el resultado de la OR entre 2 y A sería A, ya que esto, bueno, pues está en hexadecimal. Chequemos alguna otra operación. Esto lo reseteamos. Una operación un poco más compleja sería, por ejemplo, esta, la 0101, 0101, en la cual se hace una OR entre la A y la B y una suma entre la AND de A y B negada. Entonces está un poquito más compleja. Vamos a mantener este valor. No, es más, vamos a saltarnos al siguiente valor. Para eso entonces corremos la operación. Listo, ahí ya terminó. Y vamos a ver 5 y 6. El resultado tendría que ser un 8. Comenzamos realizando la OR entre la A y la B. Pues el 5 y el 6, muy similar. Bueno, pues la OR entre el 5 y la 6 es un 7. Necesitaríamos realizar esta operación de A por B negada, por lo tanto A permanece igual y B sería negada, entonces negamos este valor, por lo tanto sería 1001. La AND entre estos dos valores nos resultaría el 0001, que en hexadecimal esto es un 1. Y ya que tenemos estos dos valores, lo último que falta sería sumarlos. Por lo tanto, 7 más 1 es 8. Y 8 aquí está. Listo. Así podemos comprobar el funcionamiento de una operación de una ALU con muchos módulos más, todos controlados a través del generador ciclo máquina, para realizar operaciones de 4 bits. Llegamos a la parte final del video. Como siempre, esperamos haber sido de ayuda y te agradecemos la atención. Recuerda que en el área de asesorías siempre te recibiremos para aclarar tus dudas. Acércate. Nos vemos pronto.